Compañeros, en pocos minutos les voy a contar la fascinante historia del Parque Botero. Fernando Botero era uno de los artistas más destacados y reconocidos de Colombia y el mundo. Es considerado por muchos uno de los grandes maestros de la escultura contemporánea, conocido por sus obras que representan figuras humanas y animales de forma voluptuosas y exageradas. Y también vamos a conocer la historia de la parroquia La Veracruz, una iglesia emblemática de la ciudad de Medellín que te explotará la cabeza con su historia. Esta iglesia tiene 3 siglos de antigüedad. Vea pues, y dicen los peregrinos que aquí yace un trozo de la madera de la cruz del mismísimo Jesucristo y probaremos uno de los mejores cafés de la ciudad. Bienvenidos al Parque Botero, el corazón de Medellín. La iglesia de La Veracruz data de 1712 y es el segundo templo más antiguo de Medellín, solo superado en 63 años por la Basílica de la Candelaria. Cuentan sus cuidadores que se llama La Veracruz porque tiene un pedacito de lo que sería la cruz en la que murió Jesús. La pequeña iglesia es toda una joya del estilo colonial, tiene un estilo barroco en su exterior que con el paso del tiempo ha sido modificado. En 1968 se instalaron sus columnas que se habrían traído del cementerio San Lorenzo según sus custodios, y en el 2005 las piedras de la fachada fueron cubiertas para pintarlas de blanco. Y ya en el interior, un órgano Casabán de 1950, es el más grande de su tipo en el país, y varias figuras religiosas antiguas adornan el templo. El Jesús de la Buena Esperanza es la imagen de mayor devoción, pero el tesoro más grande que tiene esta iglesia es la fe de sus devotos. Esta parroquia que tengo aquí a mi espalda tiene más de 200 años de historia. Fue una de las primeras aquí en la ciudad de Medellín. Cuenta la historia que aquí las personas pobres y de bajo extracto no podían escuchar la Eucaristía sentadas. Ellas tenían que estar de pie y solamente las personas con mucho dinero, de familias reconocidas, de alto extracto, podían sentarse frente al altar y escuchar la Eucaristía. Así que son historias que nos encontramos aquí en la historia cultural de la ciudad de Medellín, Antioquia. Justo al lado de la parroquia de La Veracruz podemos encontrar el Parque Botero. Este parque es creado en honor al maestro Fernando Botero, escultor colombiano reconocido a nivel mundial. Y aquí podemos encontrar un sinnúmero de esculturas. Vamos a hacer un recorrido por el parque a ver un poco de sus esculturas, de su cultura y de su historia. La historia de Fernando Botero está marcada por la anécdota de cómo un joven pintor de la provincia llegó con su arte a las más importantes galerías y museos del planeta. Sus obras hoy son parte de la historia de los colombianos, que reconocen sus trazos con solo una simple mirada a uno de sus cuadros o esculturas. El 19 de abril de 1932, su amada Medellín lo vio nacer en el nido de un comerciante y una costurera, en un hogar tradicional y marcado por las costumbres de la región antioqueña. Si vienes de otro país o continente, aquí puedes llevarte un recuerdito bien bonito. En los alrededores del Parque Botero tenemos toda clase de negocios, como tienda de souvenirs, barberías, almacenes y algunos bares para tomarse un buen trago. Caminar por el Parque Botero resulta fascinante porque podemos disfrutar totalmente gratis de 23 obras del maestro que adornan el paisaje. Bueno, es importante que todos esos locales que tenemos aquí a la derecha en el Parque Botero están a solo 10 metros, 5 metros del Palacio Nacional, de una de las estructuras más importantes y más emblemáticas que tiene la ciudad de Medellín. Yo trabajo con la fotografía, sí, ya llevo varios años trabajando en este sector, me ha ido súper bien, gracias a Dios, y a la gente que me colabora, todo. Aquí en este parque usted encuentra, está el Museo de Botero, está la Casa de la Cultura, hay 23 esculturas en total, llega gente de todas partes, cada uno tiene su trabajo porque vendemos también lo que son los llaveros, esculturas pequeñas, todos los souvenirs para que se los lleven cada uno a su país. Para que la gente nos visite y sepa que no es como nos pintan en otras partes. Aquí somos muy diferentes, aquí todos trabajamos por un bienestar. Que vengan, que no es como nos pintan en otros lados, que si hay esto aquí está súper vigilado por la policía, espacio público, los que tenemos los chalecos, estamos autorizados por espacio público, por la alcaldía.
y tenemos que estar pendientes del turista que no le vaya a suceder. Estudió en un colegio jesuita y empezó a desarrollar sus habilidades artísticas a los 16 años, pues fue en 1948 cuando realizó sus primeras publicaciones en uno de los más importantes diarios del país. Aunque se pensaba que su carrera iba a ser en Medellín, en 1951 decidió emprender su rumbo hacia Bogotá, ciudad que por ser el centro del país le permitió que sus pinturas e ilustraciones fueran conocidas por cientos de personas. Al poco tiempo de aterrizar en la capital ya estaba mostrando sus acuarelas, óleos y pinturas con otras técnicas en unas exposiciones. Como dato importante de este lugar del Parque Botero en la ciudad de Medellín, aquí podemos encontrar 23 esculturas como estas, 23 en totalidad. Y este parque es el más grande del maestro Fernando Botero a nivel mundial, no hay otro más grande. Aquí en la ciudad de Medellín, en el centro de Medellín, en el corazón de los antioqueños. Y cómo no tomarse fotos en las letras más bonitas del mundo entero. Yo amo a Medellín. Y que el alma vaya a la tienda donde vendan aguardiente. Aquí entramos a un hermoso y tradicional café de la ciudad, el Social Maestro. Aquí es parada obligada y tienes que entrar y apreciar su decoración. Mirando detenidamente no se perderán de cada detalle que tiene este lugar. Este lugar está inspirado en una tradicional tienda de barrio antioqueño, con una fusión de comida tradicional y la mejor carta de licores. Aquí me tomé uno de los mejores cafés que he probado y me comí un croissant de almendras recién horneado, relleno de mantequilla de almendras. Una delicia y es la especialidad de la casa. Como no puede faltar, y ya es una tradición en todos nuestros videos, que no falte el cafecito. Aquí un rico y delicioso café en el Social El Maestro, un café espectacular que van a encontrar aquí en todo el Parque Botero. Me lo voy a tomar, a disfrutar y a gozar. Saludcita para todos. Café de Colombia, lo más importante, café de Colombia. Sabroso. Este café está potente, bien potente. Uy, me atrevo a decir que es uno, no es por echarle flores al negocio, al local, a la tienda, no, pero me atrevo a decir que es uno de los mejores cafés que me he tomado, en serio. Está delicioso, fuerte, potente, se le siente el café inmediatamente delicioso, muy bueno, de Colombia para el mundo. Bueno, algo muy importante para aclarar aquí, conversemos ya que estamos aquí tomando cafecito, es que el Parque Botero y realmente Medellín es demasiado seguro. Aquí hay una campaña muy bonita y es cambiar ese concepto que tienen de aquí el Parque Botero, donde realmente algunas personas tienen esa idea de que es un lugar inseguro, de que no pueden venir, o de que los van a robar, o los van a estafar, o va a haber un montón de situaciones de orden público. Yo le quiero decir que es un lugar totalmente seguro, cuenta con vigilancia 24 horas, pueden venir con sus familias y disfrutar. Aparte de eso, a esta hora empiezan a llegar muchos turistas de toda parte del mundo que vienen a turistear y a conocer el Parque Botero de Medellín. Es que sean todos ustedes bienvenidos a la ciudad de la eterna primavera. Y acompañando este delicioso cafecito, café de Colombia, me voy a comer este croissant de almendras. Primera vez en mi vida que escucho y que me voy a comer un croissant de almendras. Es como con una capita encima de almendras, se ve delicioso acompañado de este cafecito. Y lo mejor de todo es el lugar, aquí en el Parque Botero, en el corazón de Antioquia, en el corazón de los paisas, en el corazón de los antioqueños. Que no vengan a Medellín, no vengan a Medellín si no van a visitar este lugar, si no van a visitar la Plaza Botero, el centro de Medellín, y no se van a llenar de cultura. No vengan a Medellín si no van a venir a conocer las 23 esculturas del maestro Fernando Botero, si no van a entrar al museo y no se van a llenar de historia y conocer la verdadera cultura, historia paisa de los antioqueños. Nos vemos en la próxima aventura.